Vamos a continuar con el teórico de colgajo, de técnicas por colgajo. Voy a presentar la pantalla. Bien, nosotros hasta ahora estábamos viendo la extracción por colgajo, en donde vimos la parte de las incisiones y del decolado. La tercera etapa corresponde a la osteotomía. La osteotomía que no siempre se debe realizar, ya que la vamos a realizar únicamente cuando debemos seccionar y eliminar el tejido óseo que cubre el objeto de la intervención, o sea, del elemento dentario extraer. Para ello, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que esta osteotomía tiene ciertos límites. Los límites de la osteotomía son mesial y distal del elemento dentario extraer o de la raíz que vamos a extraer hasta un tercio de la porción cervical de la raíz. Siempre vamos a respetar estos límites, tanto hagamos una osteotomía en forma manual o una osteotomía en forma con instrumento rotatorio. El instrumental manual que vamos a utilizar, cinceles o el cincel acanalado tipo gubia. El cincel es el que presenta un solo bisel en su parte activa y el tipo gubia o cincel acanalado es el que tiene esta concavidad, ¿sí? Para poder realizar la extracción. Estos pueden ser utilizados a través de presión manual o presión con martillo. La diferencia es en esta parte pasiva, ¿cierto? A la altura del mango del instrumental, vamos a ver como un botón que es donde se debe colocar en forma palmar para poder ejercer la presión, o la presión con martillo que tiene esta terminación en el mango del instrumento, y estos son los diferentes tipos de martillos a través de un golpe seco vamos a realizar la osteotomía. Siempre hay que tener en cuenta que el bisel debe mirar hacia el hueso que vamos a eliminar. ¿Por qué es esto? Porque vamos a dejar el tejido óseo que queda en nuestro paciente, que quede sano, ¿cierto? Ese tejido óseo, que no haya un aplastamiento de las celdillas óseas. También se puede realizar la osteotomía, entonces vamos a ver los límites de esa osteotomía, la situación clínica, el caso clínico, por distal, cómo vamos a colocar el cincel, ¿cierto? El bisel que mira hacia la porción que se va a eliminar, por mesial, esto lo vemos por distal, por el tercio cervical en la porción radicular, y con el cincel acanalado o tipo gubia es que vamos a eliminar esa tapita ósea que hemos realizado. Entonces, vemos un antes, ¿cierto? Cómo estaba rodeado todo por tejido óseo, cómo queda esa raíz, y un después en donde la raíz ya queda más expuesta y vemos un tejido sano y óptimo para poder realizar la extracción de ese resto radicular, ya sea con pinzas o con elevador. Recuerden siempre que por ahí es donde nos olvidamos, en la parte palatina hay que hacer la sindesmotomía de ese tejido palatino, de esa encía por palatino, para poder colocar correctamente el instrumental para la extracción. La osteotomía, como decía antes, también podía ser con instrumento rotatorio, ya sea turbina o un micromotor multiplicador, que es el de anillo rojo, que es el que tiene mayor torque para poder realizar este tipo de acto quirúrgico. La osteotomía, nosotros en cirugía utilizamos diferentes tipos de fresa, la fresa redonda número 8, la de Lindemann o la fresa cilíndrica 560. La que se utiliza para osteotomía es la fresa redonda número 8 y que tiene que ser extra larga. ¿Qué significa extra larga? Que la parte pasiva, o sea, el tallo de esa fresa es largo en relación, por ejemplo, a una fresa para operatoria. Es lo principal que le tienen que decir a las casas dentales. Cuando vayan a comprarles, que les den fresas extra largas. Entonces, con instrumental rotatorio vamos a ver que los límites de la osteotomía tienen que ser iguales que con instrumental manual. Se realiza la osteotomía con la turbina mesial, distal del elemento dentario y la porción cervical
de la raíz y cómo queda esa osteotomía una vez realizada. Fíjense acá, bien delimitadas las cajuelas. La extensión de la osteotomía, entonces, como les decía anteriormente, tiene que ser bien delimitada, ya sea por distal, el tercio cervical de la porción radicular, y por mesial del elemento dentario a extraer, ya sea instrumental manual o instrumental rotatorio. Acá vamos a ver un pequeño video en donde estamos realizando una osteotomía con el instrumental eh, rotatorio. Fíjense la posición de la turbina, cómo vamos pincelando con esa turbina el hueso en el que queremos eliminar para poder llegar a un tejido sano, para poder realizar la extracción correspondiente, como estamos separando, ya sea con la espátula de cera número 7, el sindesmótomo que le decimos nosotros, y el separador de Farabeu, todo lo que es el labio. Bien. Acá cómo ha quedado esa osteotomía, los límites de las cajuelas por distal, el tercio cervical, y cómo vemos bien perfectamente ese tejido dentario sano para poder colocar un elevador o una pinza para la extracción propiamente dicha. ¿Cuáles van a ser las ventajas y las desventajas, sea de instrumental manual o de instrumental rotatorio? Las ventajas del instrumental manual es que delimita nítidamente la cajuela y no genera calor friccional. Las desventajas es que va a ser más traumático para el paciente por los golpes que se necesita realizar, y ahí también prolonga el tiempo de trabajo. El instrumento rotatorio, las ventajas es que acorta el tiempo de trabajo, es menos traumático para nuestro paciente, aunque dentro de las desventajas tenemos que los límites de la cajuela van a ser menos nítidos, queda como en sacabocados y necesita obviamente una buena refrigeración, o sea, abundante agua para no provocar una necrosis a nivel del tejido óseo. En la actualidad también existe otra serie de tipo de instrumental, que es el piezo surgery, que seguro que ya lo habrán escuchado. Su aplicación clínica es para la extracción de dientes con mínimamente invasiva, elevación de senos maxilares, alveoloplastías, que vendrían a ser estos casos, extracción de quistes, extensión de las coronas, división de las crestas, y se caracteriza porque provoca un corte frío entre 26 y 28 grados sin necrosis, ¿cierto? Es menos traumático para el paciente y son cortes milimétricos en donde los insertos van a ir entre 0,35 y 0,25 milímetros de ancho, ¿cierto? De espesor. Y existen diferentes tipos de insertos de esta pieza de mano para poder realizar diferentes tipos de corte. Es muy útil y es lo que más se está utilizando en la actualidad. No quita que la turbina tiene muchas ventajas y es muy práctica su utilización. Luego de esa osteotomía corresponde a la extracción propiamente dicha. Simplemente vamos a decir que se puede realizar la luxación con un elevador recto tipo Clef-Den, aplicándolo por palatino, por ejemplo, o la extracción con pinzas. O sea, una vez que hemos realizado esa cajuela y queremos realizar la extracción propiamente dicha, cualquier tipo de instrumental para la extracción es útil para el fin, ¿sí? Entonces, hablamos de pinza o los diferentes tipos de elevadores. Luego tenemos el tratamiento de la cavidad, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? Que debemos dejar un campo operatorio limpio y en óptimas condiciones, eliminando todo el tejido patológico, cuerpos extraños, limar, realizar lavaje para que quede óptima nuestro acto quirúrgico y la cicatrización sea completa y correcta. El tratamiento de la zona operatoria lo vamos a realizar ya sea con curetas, limas para huesos, jeringas Luer para realizar los lavajes. ¿Qué curetas se pueden utilizar? Las curetas rectas, que son las que son necesarias para el sector anterior, y las curetas acodadas,
que son para el sector posterior. Las curetas, como en todo tipo de instrumental de cirugía, también la parte activa pueden venir de diferente tamaño y se van a utilizar el tamaño de la cureta de acuerdo a la necesidad, si vamos a eliminar un tejido patológico, un proceso quístico que es más grande, una cureta con la parte activa más grande o bien más pequeña de acuerdo también a la zona en la cual vamos a ir trabajando. Pero recordar que son rectas para el sector anterior y acodadas para el sector posterior. Las limas para hueso, la lima está indicada para el pulido final del hueso para que no quede zonas filosas que puedan después provocar laceración a nivel del tejido blando cuando se repone el tejido. Y también vienen de distinto tamaño, de distinto ancho, largo, más acodadas, menos acodadas, de acuerdo al sector en el cual vamos a ir trabajando. Y siempre trabajan en forma de tracción hacia el operador. Entonces, vamos a ver el curetaje, el limado y el lavaje al último, como para eliminar con una solución antiséptica, que puede ser a través de clorexidina o una solución iodada, siempre y cuando el paciente no sea alérgico, para limpiar bien toda esa cavidad y que quede en forma correcta para realizar el último paso de la sutura. Vamos a ver un videito de cómo estamos realizando el lavaje, que el lavaje tiene que ser profuso, tiene que ser con abundante cantidad de agua y cuánto tiempo de lavaje, la cantidad suficiente hasta que veamos que sale un sangrado limpio, ¿sí? Que esa cavidad se encuentra limpia. La reposición de los tejidos y sutura corresponde al cierre de la herida quirúrgica por primera intención. Entonces, este va a ser el último paso que vamos a realizar en nuestro acto quirúrgico de colgajo. Para ello, nosotros tenemos distintas técnicas de sutura. La sutura, ¿qué es? Es la maniobra que realiza el cirujano con la finalidad de reunir dos tejidos separados por traumatismos varios o debido a una incisión, ¿sí? Los objetivos de las suturas van a ser conseguir una perfecta unión de los bordes de los tejidos de forma precisa, proteger el coágulo en la zona cicatrizal, evitar que se acumule sangre o líquidos, controlar el exudado desde el hueso alveolar y proteger el coágulo y los bordes de la herida, acabar con espacios donde podrían introducirse restos de alimentos o bacterias y recolocar los tejidos en su lugar inicial o en la posición deseada. Para eso necesitamos, como en todo, un instrumental: tijeras, portaagujas, pinzas de Addison de mano izquierda con diente de ratón o lisas, o bien pinzas de tipo Kelly. Lo más común es utilizar el portaagujas de Hegar o el portaagujas de Castro Viejo. También puede ser el portaagujas, por ejemplo, de Olsen Hegar. Van variando en cómo termina la cremallera, la parte activa, etcétera. Y pueden ser más largos o pueden ser más cortos de acuerdo a la necesidad. Si es más en el sector posterior, necesito un portaagujas más largo. Si es más en el sector anterior, más corto, de acuerdo también a la habilidad quirúrgica, ¿sí? Del operador. Por ejemplo, los portaagujas Castro Viejo se utilizan más en la parte de implantología para tejidos blandos, cuando se realiza el cierre del colgajo para realizar la colocación del implante o en periodoncia. Cómo se introducen los dedos pulgares y anular a través de los aros. El dedo índice se mantiene a lo largo del portaaguja para afianzarlo y dirigirlo, y el dedo medio ayuda a controlar el mecanismo de cierre, ¿cierto? No se debe introducir el índice en ninguno de los aros, puesto que el control se reducirá drásticamente. Entonces, esta es la forma correcta que debemos utilizar, debemos tomar nuestro portaaguja. ¿Qué tipos de agujas existen? O sea, vimos el portaaguja y ahora vamos a ver qué agujas podemos utilizar. En función de su curvatura, pueden ser curvas o rectas. Según la sección, pueden ser redondas, redondas con bordes cortantes.
o triangulares, que son las que recomendadas para los procedimientos de cirugía dentoalveolar. Y según la longitud y grosor, pueden ser de 3/8 de círculo, que toman tejidos finos pero de mayor tamaño, o de medio círculo, que recoge trozos pequeños pero más profundos, y es la más indicada para las zonas de difícil acceso, por ejemplo, para el sector posterior. La forma, entonces tenemos de 1/4, de 1/2, de 3/8 o de 5/8, ¿cierto? Y también podemos diferenciarla en traumáticas o atraumáticas. Las traumáticas, en donde el hilo de sutura se enhebra en el ojal de la aguja y tiene aumentada la sección del material y lo traumatiza el tejido blando, mientras que las atraumáticas, el hilo de sutura está ensamblado y tiene una sección continua, o sea que no tiende a traumatizar el tejido el cual va a atravesar. Las más usadas en lo que es la cirugía dentomaxilar son agujas circulares de 3/8 y las agujas circulares de 1/2 cuando son cirugías más precisas en las zonas retromolares, ¿sí? Los hilos, ¿cómo se clasifican? Vamos a tener que el sobre, ¿cierto?, el hilo de una sutura atraumática, nos dan todo tipo de características, ¿cierto? O sea que cuando nosotros vemos la aguja, ya sabemos qué vamos a necesitar. Eh, para eso tenemos que se clasifican según su origen, en naturales o sintéticos, ¿sí? La clasificación según su comportamiento, reabsorbibles o no reabsorbibles. Generalmente acá en las no reabsorbibles es lo que nosotros vamos a utilizar, de nylon o de seda. Entonces vemos los diferentes tipos de hilo que se puede utilizar en las suturas atraumáticas. Las suturas reabsorbibles se emplean para acercar los bordes de la herida hasta que una superficie cicatrizada permita que se sujetan por sí mismas. Este tipo de sutura, los materiales de fabricación pueden ser de origen orgánico o sintéticos, y el tiempo de absorción dependerá en todo caso del material que se haya optado. Es raro que nosotros utilicemos en cirugía dentomaxilar este tipo de suturas reabsorbibles. Sí vamos a utilizar las suturas de nylon, que las hay disponibles multifilamento, monofilamento, pueden ser sintéticas y no reabsorbibles, y una de las grandes ventajas es su gran elasticidad, aunque también tienen inconvenientes, poca seguridad en el anudado, o sea, en realizar el nudo en el momento de la cirugía. Hay que practicar bastante para que el nudo quede bien firme. Las suturas de seda son más manejables, permitiendo un trenzado y una torsión, pero tienden a agarrar más placa bacteriana. Pero para comenzar a aprender a hacer técnicas de sutura son las más recomendables. Entonces, las más usadas en cirugía son las fibras de 0,3 o 0,4, y en cirugía mucogingival de 0,5. O sea, que no solamente debemos elegir la aguja, sino también podemos elegir el hilo con el cual vamos a realizar nuestra técnica de sutura. La aguja se sujeta aproximadamente de a 2/3 de distancia entre el extremo y la base de la aguja, lo que va a permitir dejar libre la superficie, la cantidad de la misma para atravesar el tejido, a la vez que es posible que el portaaguja la sujete por su parte más robusta, evitando que la aguja se doble o se rompe la punta. Cuando se pasa la aguja a través del tejido, debe penetrar la superficie de la mucosa en ángulo recto para hacer un agujero lo más pequeño posible en el colgajo. Si la aguja pasa a través del tejido en forma oblicua, al anudarla, la sutura producirá un desgarro a través de las capas superficiales del colgajo, lo que provocará una lesión mayor aún en las partes blandas. Y el lugar correcto, si nosotros hicimos la incisión en el lugar correcto, la sutura también va a ser en el lugar correcto, o sea, no debe ser realizada la sutura en la zona que hemos realizado la extracción, porque ese tejido cicatrizal se va a invaginar y va a provocar una cicatrización defectuosa. Como guía clínica no debe haber palidez o isquemia evidente de los márgenes de la herida. Si sucede eso, la sutura se debe retirar y reemplazar. El nudo debe colocarse de forma que no apoye directamente sobre la línea de incisión, porque esto causa una
presión adicional en la incisión. Por este motivo, el nudo debe colocarse a un lado de la incisión. ¿Sí? Colocación de la primera asa del nudo, elaboración de la segunda asa en una sola dirección opuesta y el nudo cuadrado terminado. O sea, esta es la forma en la cual vamos a realizar el nudo en nuestra sutura. Vamos a ver un video correspondiente a estos casos clínicos que vamos presentando. En una incisión angulada, el primer punto debe realizarse a nivel del ángulo de la incisión, pasando del tejido móvil al tejido fijo, ¿sí? Y es ahí, vamos viendo con mucha delicadeza y cuidado cómo vamos a ir colocando la aguja y pasándola para poder realizar nuestra sutura en forma correspondiente. Siempre separando los tejidos, acá, bueno, se va separando de una forma especial para poder realizar el video y para que ustedes puedan ver correctamente cómo vamos realizando el trabajo, ¿sí? Para que vean el nudo, tomo el extremo libre, y como vamos tirando el hilo bien al lado de la incisión para que quede. Y ahora en el lado, o sea, en el sentido opuesto para ajustar ese primer nudo. Ahí lo estamos ajustando y tomamos los hilos para realizar el corte. Entonces, en la incisión angular, el primer nudo se realiza a nivel del ángulo, el segundo a nivel de lo que correspondería a la papila y el tercero a nivel del fondo de surco. En una incisión recta oblicua, el primer punto se realiza a nivel de la papila y el segundo punto se realiza a nivel de fondo de surco. Si vemos que quedan ojales entre estos puntos, vamos a aumentar la cantidad de puntos hasta que sean necesarios y que se realice el cierre total. Entonces, este es una incisión angular en el maxilar superior, el primer punto, el segundo punto, y acá vemos los 3 puntos realizados. Primero, segundo y el tercer punto. En la incisión recto oblicua, el primer punto a nivel de la papila y el segundo punto a nivel del fondo de surco. Acá vemos una incisión recta oblicua en donde el primer punto a nivel de la papila, el segundo punto a nivel de fondo de surco, pero hizo falta o fue necesario un tercer punto entre medio de estos dos para cerrar bien y que no quede expuesto hueso. Y vamos a ver un punto continuo, que es cuando realizamos incisiones grandes, ¿cierto? Colgajos amplios, y muchas veces necesitamos que eso quede bien cerrado, bien cicatrizado. Vamos a realizar esta técnica de puntos continuos y vemos cómo a la semana, esto es apenas realizada la cirugía, vemos semejante incisión, a la semana cómo ha quedado, vemos cómo atrapa realmente placa bacteriana el hilo de seda, no así el hilo de nylon, pero cómo ha quedado una cicatrización sumamente correcta y no se ha abierto nada, y esto nos favorece en el postoperatorio. Hasta acá vamos a ver todo lo que sea extracción, las suturas, ¿cierto? Y después vamos a ver en una segunda etapa o última etapa una serie de casos clínicos.